Y algo que estuve reflexionando en la mañana era el hecho de que a veces, y es cierto, no todos oramos todos los días, pero a veces también es bueno juntarnos, porque yo a veces converso con mi padre terrenal, a veces converso con él, a veces lo llamo, ¿no? Cada vez que tengo una necesidad, cada vez que a veces se me malogra el carro, o a veces que necesito una opinión en esto, en lo otro, siempre lo llamo. Estoy, estoy comunicándome con mi papá, y hablo con mi papá, ¿no? Pero a veces también me gusta juntarme con mis hermanos, ¿no? Con Benjamín, con Daniel, para conversar juntos con mi papá, ya sea, a veces conversamos de política, a veces conversamos de fútbol, a veces agarramos la Biblia y empezamos a preguntar esto y lo otro, y empezamos a compartir, ¿no? Quizás no hemos planeado nada específico, un lugar específico, un tiempo específico, pero lo hacemos y disfrutamos cada vez que estoy con Daniel, con Benjamín, con mi papá, los tres conversando con mi papá, ¿no? Y me ponía a similitud eso de que también me gusta juntarme con mis hermanos espirituales para conversar con papá Dios. Amén. Y así como con mis hermanos podemos hablar de fútbol, de política, de Jesús, de la música, de muchas cosas. A mí también me agrada juntarme con Omar, con Fran, con mi tía Camuchita, con Mirta, con Berito. ¿Para qué? Para conversar juntos con papá, para hablarle, para decirle lo que necesitamos, para decirle lo que sentimos, lo que hemos planeado y juntos, ¿no? Acercarnos a su mesa y disfrutar lo que él tenga preparado cada vez que estamos con él, ¿no? Y eso es lo que estuve pensando en la mañana, ¿no? Así como disfrutamos estar juntos, también nosotros espiritualmente disfrutamos estar juntos para hablar con papá, lo que tú quieras hablarle, ¿no? Lo que tú quieras mostrar en tu corazón, derramar ante él, ¿no? Somos hermanos en Cristo y tenemos el mismo Padre, adoptados por el mismo Padre, que es Dios. Y con ese sentir vamos a orar juntos. Y yo quiero que también ores ahí donde estás y puedas hablar a tu Padre Celestial lo que tú quieras decirle a Él. No, no necesitas hacer una oración recontra formulada o con palabras difíciles, sino algo sencillo, algo que nazca de tu corazón. Padre Dios, siento esto, sucede esto. Yo sé que Él lo sabe, pero qué bonito es cuando los hijos se acercan al Padre, ¿no? Mi papá disfruta cada vez que estamos con Daniel y con Benjamín juntos conversando con él. De igual manera, el Padre Celestial se alegra cuando sus hijos van hacia Él, corren a Él y le hablan, y le contemplan y le oran y le dicen, ¿no? Muchas cosas hacia Él. Amén. Amén. O en ese sentido, vamos a orar. La oración es importante, ¿no? Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta Gracias, mañana Señor. por nuestras vidas. Gracias, Gracias, Señor. Padre Celestial. Amén. Gracias, Señor, porque quizás vamos delante de ti, no solamente como un Dios que eres tú, sino como un Padre. Tú nos enseñas a orar, Padre nuestro. Eres nuestro papá, Gracias, eres Señor. nuestro Padre celestial y a ti vamos en oración, con un corazón sencillo, humilde, Señor, sin hacer nada escandaloso, sin hacer nada, Señor, sorprendente, sino con palabras sencillas, Señor, que nazca de nuestro corazón para decirte, Jesús, eres bueno. Espíritu Santo, gracias por estar con Gracias, nosotros. Señor. Gracias, Papito amado, por enviar a tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos cuidas día tras día. Gracias, Padre, porque estás atento a nuestras necesidades, porque tú conoces Qué bueno, Señor. todo lo que sucede en el día a día. Gracias porque me ayudas en mi entrada y mi salida, Señor. Gracias porque estás conmigo, Padre amado. Gracias, Padre, porque todos los días nos cuidas. Gracias, Padre, porque todos los días provees en nuestra mesa. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Tenemos un amigo fiel en ti. Gracias, Padre, por todo lo que acontece en el país, por todo lo que acontece, Señor, en la economía, en la salud. Gracias, Padre, por todo eso. Gracias, Señor, por lo que sucede en mis estudios. Gracias, Padre, por lo Gracias, que Señor. sucede en mi trabajo.
Gracias, Padre, por lo que sucede en la comunidad. Gracias, Padre, por las pruebas. Gracias, Gracias Señor. por las circunstancias. Gracias por tu gozo, Señor, que nos das. Gracias por la paciencia que tienes hacia nosotros. Gracias porque tu misericordia se renueva día tras día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús, orar por mi hermano Omar, Señor, mi hermano en Cristo, que lo amamos tanto, Señor. Te pedimos, Padre amado, que sigas dando esa sabiduría, Señor, que tú tienes de lo alto. No sabiduría humana, Señor, sino sabiduría que proviene de ti, Señor. Gracias por su vida, porque es valioso para nosotros. Es un punto importante, Señor, dentro de la familia de Cristo, Señor. Gracias porque su vida nos bendice. Gracias por su familia, por Mirta, por Omar, por Justin, Señor, porque estás haciendo, Señor, la obra en su casa, Señor. De igual manera estás haciendo la obra en la casa de Fran, de Nelly, Señor, de Jorge. Estás obrando, Padre amado, con poder, con autoridad. Podemos ver tu mano milagrosa, Señor, una vez más. Podemos confiar otra vez más en ti, Señor, porque sabemos que estás proveyendo, porque sabemos que no nos estás dejando solo, porque podemos confirmar, Señor, de que tú eres real, Jesús, de que no solo eres, Señor, una idea, sino que eres muy real. Gracias por mi tía Camuchita, Señor, que está aquí, Señor. Gracias por su vida, Señor, por lo que tú estás haciendo y obrando y perfeccionando la obra en ella, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, por los que están todos conectados, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, porque tuya es la alabanza, tuya es la gloria, tuya es la honra, Señor. Dice tu palabra, ¿dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén, Jesús. Podré, Señor, escoger otros libros, podré, Señor, leer muchas historias, Señor, pero solo tu palabra da vida, Señor. Podremos escuchar muchas prédicas, Señor, pero es la fuente directa tuya, Señor, la que nos da vida, la que nos da paz, la que nos da gozo, Señor. Es conectarme directamente contigo, Señor, y buscarte día a día, buscar tu rostro, Señor. Seas engrandecido, Señor. Te agradecemos, Señor, y te engrandecemos. Toma tu lugar, Señor, en nuestra familia. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Lugar de gloria, lugar de honra, Señor Jesús. Toma tu lugar, toma tu lugar, toma tu lugar, lugar de honra, lugar de gloria, Señor Jesús. Toma tu lugar. Toma tu lugar en nuestra familia, Señor. Corónate, Señor, en el trono de nuestra familia, Señor. Toma tú el primer lugar, Señor. Que no sea, Señor, mis pensamientos, sino que sean tus pensamientos, Señor. Porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, dice tu palabra, Señor. Que no sean mis planes, Señor. Sean tus planes, Señor. Sea lo que tú planeaste, Señor. Quizás, hermano, hemos planeado muchas cosas en el futuro, en este tiempo, ¿no? Pero dice, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y son mejores, yo diría. Ponemos, Señor, a tus pies nuestros planes, Señor, nuestras ideas, nuestros proyectos. Porque tus pensamientos son mejores, Señor. Yo me sigo sorprendiendo, hermano, porque Dios sigue sustentando en mi casa. A veces yo me quejo y digo, no hay carrera, no sucede esto, en la política sucede esto, pero en mi casa no,
no falta el alimento. Eres bueno, Señor. Y puedo ver que Dios es proveedor, ¿no? Eres bueno, Señor. Por poner a Dios en el trono de nuestra familia, ¿no? Jesús. Vamos a decirle al Señor otra vez: toma tu lugar, Señor. Jesús. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Lugar de honra, lugar de gloria, Señor Jesús. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Lugar de honra, lugar de gloria, Señor Jesús. Toma tu lugar. Decidimos, Señor. Toma tu lugar, Jesús. Una decisión, Señor. Toma tu lugar en nuestra reunión, Señor. Nuestra decisión, Señor. Nuestra decisión. Toma tu lugar en nuestra casa, Señor. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar en nuestra vida, Señor. Como el Rey de nuestro corazón, Camino, Señor, en nuestros como el caminos. Señor de nuestras vidas. Gobierna, Jesús. Toma ese señorío, Señor, en nuestro ser. Jesús. Eres soberano, Señor. Toma el control, Jesús, de nuestro ser, de nuestra casa. Toma el control, Señor, de nuestros hijos, Señor. Gobierna, Jesús. Te adoramos, Señor. Levanta tu voz, hermano, ahí a Jesús. A Dios, bendícelo. Gobierna, Señor. Eres el Señor. Señor. Tú eres el Señor. Primero al único. Nadie es mayor que tú, Jesús. Amén. Tú eres el mayor. Nada es mejor que tú, Señor. Menos de mí, Jesús, más de ti, Amén, Señor. Señor. Menos de mí, Señor, más de ti, Jesús. Toma tu lugar. Exáltate, Señor. Toma tu lugar. Exáltate, Jesús, en nuestro hogar. Exáltate, Señor, en nuestra vida. Proclamamos Rey. Proclamamos Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey. Exáltate, Señor, en esta mañana, Señor. Proclamamos. Te adoramos, Jesús. Venimos con un corazón sencillo, Señor, no con muchas palabras, Señor, pero sí con un corazón sincero, Señor, de que queremos que tomes tu lugar, Señor, sigas obrando con autoridad en nuestra casa, Señor, sigas siendo el soberano, Señor, que no sean mis palabras, Señor, que sean tus palabras las que primen, Señor. Sí, Señor. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga tu voluntad, Jesús. Amén. Que no sean mis planes, mis proyectos, Señor, mis pensamientos, sino sean tus pensamientos, Señor. Porque Amén, tú tienes pensamientos de bien, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti.
sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, Señor, en esta mañana, Señor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina, Señor, tu reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Al borde, Señor, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Sí, Señor, tú sigues reinando con autoridad. Tu reina sobre principados, sentado a la diestra del Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives, Señor, tú vives hoy y vivirás. Corónate, Señor, corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, Señor, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás.
Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, Señor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Sí, Señor, tú eres el vencedor, Jesús. Corónate, Señor. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor. Amén. Te quiero animar, hermano, a que sigas adorando al Señor ahí donde estás. Sigue orando a Dios, exaltándole, porque tenemos un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios excelente. Y podrás decirme, pero Ángel, quizás no todo va bien. No todas las cosas que me suceden a veces parecieran que estén caminando correctamente. A veces sucede esta prueba, a veces sucede esta circunstancia en la cual no puedo avanzar. A veces sucede una enfermedad, a veces acontece alguna duda. En Habacuc 3:17 dice, y un versículo muy conocido dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y aquí claramente podemos ver a un pastor que está pasando por una prueba, aunque le faltara todo eso, ¿no? Y te digo a ti también, aunque quizás no haya sucedido lo que tú hayas pensado en el 2020, en el 2021, aunque en tu situación en el colegio no haya pasado como tú hayas querido, aunque tu situación en el trabajo no resultó como pensaste, aun cuando tus proyectos que tú tenías en mente no salieron como quisiste, no se planeó de repente, o te estaba yendo bien y pasó una enfermedad o pasaste alguna dolencia y las cosas no iban bien, pero el versículo no termina ahí, dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo eso, es el reto, es un reto. Con todo eso me voy a alegrar en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Contradictorio, ¿no? Me suceden cosas malas, pero Dios dice, con todo yo me gozaré en Jehová. Con todo lo que acontezca. Así haya pasado la situación que haya pasado. Así se murió un familiar. Así me haya dado el COVID o no me haya dado. Así se me haya quitado el trabajo, no. Con todo eso yo me alegraré en Jehová. Ese es un reto, es el reto de ahora. Alegrarnos en Jehová y tener esa esperanza viva. Esperanza de que tenemos un Dios que está obrando a nuestro favor. Amén. De un Dios que está de nuestro lado, Amén. que nos está respaldando, que nos está ayudando, que nos está animando.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros nos gozamos y nos alegramos a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor. A pesar de toda circunstancia, a pesar de todo problema, a pesar de todo lo que acontece, Señor, descansamos tranquilos porque estamos en tus manos, Señor. Porque podemos confiar en ti si es que te ponemos en el trono que te corresponde, Señor, en nuestro hogar, de nuestra vida. Si tú eres nuestro Señor, es ahí donde yo puedo descansar confiado. Si es que tú eres nuestro dueño, si es que tú eres nuestro rey, ahí podemos tener confianza. Podemos vivir gozosos, alegres, dichosos de saber que tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque podemos sentir tu presencia, Señor, en nuestra vida. No eres un Padre lejano, no eres un Padre que primero ve su agenda para recibirnos. Eres un Padre disponible todo el tiempo y nos abrazas y nos amas y nos limpias y nos restauras y nos animas y nos apoyas a seguir y a seguir y a seguir y a seguir avanzando otra vez y levantándonos otra vez, porque 7 veces cae el justo, mas tú los restauras, Señor, porque tus misericordias, Señor, se renuevan día tras día, porque hay gracias, Señor, para los que te buscan, porque tú abres puertas, Señor, tú abres caminos, Señor, aquel que te hace su Señor, aquel que está rendido a tus pies y gobernado por ti. Tú eres el Señor, tú eres el soberano. Honra y gloria para Jesús, honra y gloria para Dios. Toda la gloria, Señor, toda la honra es tuya, te pertenece, Señor, te pertenece todo a ti, Señor, te pertenece todo a ti, Jesús. Levanta tu voz, hermano, levanta tu voz. Señor, todo es tuyo, nada es nuestro, Jesús. Puedo vivir confiado en ti, en tu mano que suple, en tu mano que sana, en tu mano que corrige, en tu mano que restaura. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Jesús, como un río de adoración que fluye, Señor, un canto para ti, una alabanza nueva, una iglesia que te canta, no con una canción aprendida, sino con algo que sale de su corazón. Una iglesia que te adora en espíritu y verdad. Una iglesia que adora al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y levanta su corazón, lo pone a Jesús como el Rey, como el Rey de su corazón. Oh, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey rendimos toda gloria. Al Rey
Ríndele toda gloria al Rey. Al Rey rendimos majestad. Al Rey rendimos toda gloria. Al Rey, al Rey, al Rey. Rendimos toda gloria al Rey, rendimos majestad al Rey, rendimos toda gloria al Rey. Toda gloria, ríndele gloria al Señor, al Rey, rendimos majestad, al Rey, rendimos toda gloria, al Rey, al Rey. Al Rey, al Rey, te rendimos, Señor, toda gloria, Jesús. Seas bendecido, Rey, en esta mañana. Seas bendecido, Rey, en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios por esta mañana bendita. Amén, Omar. Amén. Qué grande es el Señor. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí. Realmente Dios es tan grande, es tan inmenso que cada día lo conocemos más y lo experimentamos más, ¿no? El Señor quiere que no solamente lo conozcamos por lo que los hermanos nos dicen también, sino porque lo podemos experimentar en nuestra vida. Gracias a Dios de que, como dijo Ángel, dijo tantas cosas tan importantes. Cristo ha sido revelado cada uno lo vive en su vida, y Dios va revelando su palabra, su voluntad a cada uno, y cuando uno se reúne realmente y conversa de las cosas de Cristo, parece que Cristo se ilumina nuestros ojos cuando nuestro hermano comienza a adorar, comienza a predicar, comienza a hablar palabra de Dios. Parece que Cristo aparece. Y es eso lo que Dios tenía pensado en su corazón cuando creó una familia, en que todos nosotros podamos transferir lo que tenemos de Cristo al otro hermano y así edificar su iglesia. Por eso es importante, por eso tanto insistimos en que tengamos comunión con Dios, de que leamos la palabra de Dios, de que oremos porque tenemos que llenarnos del Espíritu. Cristo está en nosotros y Cristo tiene que fluir de nosotros hacia los demás. Tenemos que ser ríos y no ser un lago. El lago es aquel que recibe, pero no da. Pero nosotros somos ríos. O sea, recibimos y damos, recibimos y damos. Y qué bueno es eso, ¿no? Tener en mente eso, que somos pueblo de Dios, sacerdotes de Dios. Y algo que viene con todo esto es que hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, las promesas de Dios no ocurren. La fe es tan importante en nuestra vida. Y Satanás
como siempre, quiere sembrar dudas en el corazón de los discípulos de Cristo. Porque cuando viene la duda, viene la incredulidad, y la incredulidad endurece el corazón, y ya no buscamos a Dios, no escuchamos a Dios, nuestros oídos se cierran. Y qué importante es mantener esa fe, y no solamente fe, sino también el espíritu de fe. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es tener el espíritu de fe. Fe es algo momentáneo que uno lo puede tener para algo específico en algún momento, pero tener un espíritu de fe es un estilo de vida, es vivir permanentemente creyendo al Señor, permanentemente, todo el día, todos los días, creo, es mi palabra, mi vida muestra que yo tengo fe, tengo ese espíritu de fe que Dios quiere. Y hoy quería compartirles, hermanos queridos, algo tan importante que es la fe. Es tan sencillo, pero tan profundo y tan importante en nuestra vida. Y queremos esta mañana poder cooperar, ¿no? Si Dios nos permite, con algunos pensamientos, con la palabra de Dios, que siempre tiene que estar, siempre tiene que ser, porque es en la palabra de Dios que hay poder, no en nuestras palabras, no en nuestras palabrerías a veces que podemos conversar tantas cosas que a veces ayudan también, pero si no está la palabra de Dios es poderosa. Y no solamente, alguna vez escuché que no solamente fe es creer en Dios, sino creerle a Dios también. Porque el diablo cree en Dios, sabe que hay un Dios, más que él lo ha visto. Pero creer a Dios, eso es muy importante, ¿no? Entonces vamos a compartir y ver lo que la palabra nos habla de la fe. Para ello es importante, yo quería compartir primeramente varios versículos. Vamos a orar al Señor para que su palabra sea revelada en primer lugar. Señor, te damos gracias por esta mañana, este nuevo día en que tú nos das, Padre. Realmente queremos vivir con un corazón y un entendimiento de que nuestra vida no es aquí, nuestra vida está allá, contigo, en la patria celestial. Estamos de paso, somos peregrinos en esta tierra, que tendríamos aflicciones y persecuciones, tú nos los advertiste desde el comienzo, pero eso no nos importó porque nosotros te conocimos, te conocemos y te conoceremos aún más, y realmente a nosotros no nos importa todo lo que pase, sino lo que importa es nuestra relación contigo. Y esta mañana queremos, Señor, nos reveles, quites el velo de nuestros ojos, que nos ayude a entender más la fe y qué tan importante es la fe, Señor, porque sin fe no te podemos agradar. Y queremos, Señor, siempre estar agradándote. Y queremos alcanzar las promesas. Sin fe es imposible alcanzar las promesas. Sin fe es imposible vivir en la vida de Cristo. Entonces esta mañana pedimos que tu Espíritu nos llegue, nos guíe a toda verdad. La verdad de Cristo Jesús. Te damos gracias, papá, por esta mañana. Gracias por mis hermanos. Gracias porque somos una familia, somos una iglesia, a pesar de que estos tiempos, por ahora, aunque confiamos que pronto estaremos juntos físicamente, pero Señor, amo a mis hermanos, los amo, los bendigo, y Señor, esta es tu familia. Tú eres el Padre perfecto, y tú amas a cada uno de nosotros como un Padre perfecto, Señor. En el nombre de Jesús encomendamos todas las cosas. Amén. Amén. Vayamos un ratito a Marcos capítulo 11, versículos 12 y 14.
Marcos 11, versículos 12 y 14. Y después Marcos, lo que complementa esta parte que vamos a leer, es Marcos 11, 20 al 26. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora vamos al 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Acá habla algo muy importante, algo que nos llama la atención, es que hay una expresión que dice cualquiera que diga. Y es como si fuese necesario que nosotros pronunciemos, hablemos lo que creemos. Porque no basta creer con el corazón, es necesario hablar, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Entonces, tener fe es siempre estar viviendo en el ámbito de Dios, porque por eso Dios quiere que nosotros estemos siempre con un espíritu de fe, no viviendo por la razón, por la lógica, sino por la fe. Y no es cualquier fe, porque yo puedo tener fe en cualquier otra cosa que no sea de Dios. Algunos tienen fe hasta sacarse la suerte. No estoy hablando de discípulos, obviamente, ¿no? Pero tener fe ¿en qué? En lo que Dios habla. Y para eso es requerida una fe. Es requerido tener fe. Es creer en lo que Dios dijo. No basta decir yo creo en Dios. Yo creo en el Señor. No basta. Sino hay que creer lo que Él habla en las Escrituras, lo que Él dice. Porque lo que Él dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, mi fe tiene mucho que ver, tiene mucha relación con la palabra de Dios. La fe está relacionada con lo que Dios habló, con lo que Dios habla. No basta creer, como dije, en Dios, sino creer en lo que Dios ha dicho, que es la palabra de Dios. Eso es muy importante. Ahora, vayamos a otro versículo, a otra parte de la palabra que habla sobre la fe. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 18. Dice la palabra: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Está hablando a sus discípulos. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Mira qué importante es esta expresión. Si yo no estoy muerto a mi carne, si yo sigo haciendo mi voluntad, así como decía Ángel, ¿no? Que estamos sometidos a Jesús, al señorío de Jesús. Si Jesús no es mi Señor, o sea, sigo viviendo en mi carne, la vida de Jesús no se va a manifestar en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que Jesús, por ejemplo, habla en la palabra, todo lo que sus principios, sus mandamientos para el esposo, para la esposa, para los hijos, para nosotros en todas nuestras áreas de nuestra vida, para que se manifieste la vida de Jesús, para que Jesús a través nuestro se cumpla la palabra de Dios, tendríamos que estar muertos a nosotros mismos. No hablo muertos físicamente, estoy hablando muertos a nuestro yo, a lo que queremos, a ser independientes de Dios. Yo quiero que se manifieste la vida de Cristo en mí. Y a través de eso, Jesús va a amar, Jesús va a perdonar, Jesús va a tratar como vaso frágil a la esposa se va a sujetar al esposo y lo va a respetar, los hijos van a honrar a sus padres, ¿no? Seremos buenos trabajadores, seremos sacerdotes del Señor, podremos proclamar el Evangelio con denuedo, pero solamente si opera la muerte en nosotros, a lo que queremos. Tenemos a todos nosotros, nos gusta el Jesús que resucita y el Jesús que es exaltado hasta lo sumo y está ahí sentado a la diestra de Dios Padre. A todos nos gusta y nos diga que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Pero nadie se acuerda de lo que pasó el Señor. Nadie se acuerda de lo que Él murió. Nadie se acuerda que fue azotado, que fue flagelado, que fue vituperiado. Nadie se acuerda de eso. Pero en nosotros se tiene que operar la muerte de Jesús. Tenemos que morir a nuestro orgullo. Tenemos que morir a nuestra carne para que la vida de Jesús se refleje en nosotros, para que fluya la vida de Jesús, ¿no? Estábamos en el versículo 4, ¿no? A ver, 2 Corintios 4, se me fue, acá está. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Entonces, lo que hablamos, lo que hablamos, expresa lo que creemos. Si yo me quejo, si yo siempre murmuro, si yo siempre critico, si siempre me quejo de que me da mal, si siempre me quejo que es así y es asá, eso está expresando lo que si creí o no creí, ¿no? Por eso dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual nosotros también hablamos. De la abundancia del corazón, abra la boca, ¿no? Si comenzamos a escucharnos, si podríamos escucharnos, o si escuchamos a otras personas, ¿no? De lo que hablen, estar aunque sea unos 15, 20 minutos, vamos a poder escuchar qué es lo que sale de la persona. Si hay fe o si hay incredulidad, ¿no? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, y esto es evidente. Yo me puedo mirar de aquí hace 10 años, 15 años y es evidente.
tengo cabellos blancos, ya tengo arrugas, ya me canso un poco más. Entonces se va desgastando, es lo natural que va a ser. Pero eso no debería afectar mi ser interior, ¿no? Porque dice acá, eh, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, para algunos quizás no sea leve tribulación, pero si lo comparamos con la vida eterna, si lo comparamos, porque Dios también sabe hasta dónde van nuestras fuerzas. Él nos va a dar algo mucho más allá de nuestras fuerzas. Aparte de eso, lo que pasamos no es nada comparado con lo que vamos a recibir. Esto es, la palabra muchas veces habla de evaluar el costo, ¿no? Cuando nos llama a ser discípulos, por ejemplo. Y aquí realmente el tema es que algunos no podemos, nos cuesta valorar lo que vamos a recibir de Dios después de esta vida. Y entonces es difícil, ¿no? Porque como no lo vemos, como entre comillas, no lo tocamos, no vemos cuánto es, entonces nos cuesta muchas veces comparar. Es más fácil comparar cosas que son palpables, ¿no? Una cosita con otra cosa más valiosa, ¿no? Entonces dejamos las cosas que valen menos y no importa lo que suframos, lo que invertamos por esto. Un ejemplo es cuando queremos comprarnos una casa o comprar un bien. Nos ajustamos, ahorramos, pasamos por algunas cosas, algunos gustos no los quitamos, porque queremos comprar esto que es más valioso para nosotros. Entonces, aquí hay un término de comparación. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las temporales duran poco tiempo. Ahí dice Jesús hablando de algunos quieren los tesoros donde el orín, los ladrones, todo eso lo destruyen, sino poner los valores, los tesoros en las cosas eternas. Entonces, qué importante es este texto que nos habla de la fe también, ¿no? Hay que hablar de lo que creemos. ¿Y qué es la fe? Vamos a dar así resumidamente qué es la fe. Fe es creer a Dios y no solo en Dios. Fe es creer en lo que Dios dijo. Fe es creer en su palabra. Fe es nuestra respuesta, respuesta afirmativa, positiva a la palabra de Dios, a lo que Él espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Él habla y nosotros obedecemos. ¿Y por qué obedecemos? Porque tenemos fe en lo que Él habló. Él apela a nuestra obediencia. Por eso hay un librito que usamos para edificar a los discípulos, se llama Fe y Obediencia, ¿no? Entonces, a los mandamientos de Dios, Dios espera, a lo que la palabra de Dios nos habla, Dios espera de nosotros fe. Y esa fe se transforma en obediencia. No hay fe sin obediencia. Si yo tengo fe en lo que Dios dice, me pongo a trabajar y lo hago, le obedezco, porque tengo fe en lo que Él habló, sé los frutos que va a producir, sé que va a formar un carácter en mí, el carácter de Cristo Jesús.
sé que esto le va a agradar a Dios, sé que esto me va a ayudar a alcanzar también sus promesas. Por la fe alcanzamos las promesas, un galardón. Entonces, es importante esto de la fe y la obediencia, que es la respuesta positiva de parte nuestra. Eh, Me acuerdo una vez, una historia que fue real en Estados Unidos. Se había colgado un cable de un edificio alto a otro edificio alto. Y había un famoso trapecista, famoso, que quería entrar en Guinness, y obviamente esto atraía mucha atracción. Entonces, se había reunido gran cantidad de gente ahí alrededor, en el piso de abajo, se había reunido tal cantidad de gente. Y el trapecista le dijo, a ver, ¿ustedes creen que yo puedo caminar por ese cable de un edificio a un edificio? Obviamente está a una altura, digamos, 15 pisos, 20 pisos. Y todo el mundo decía, sí, creemos que tú puedes caminar, sí, 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 creemos, todo el mundo dándole hurras al trapecista. Y el trapecista dice, ¿y ustedes creen que yo podría caminar con un peso encima de mí y cruzar de edificio a edificio? Sí, creemos que tú lo puedes hacer. Tú eres grande, me decía. A ver, ¿quién se atreve a subirse encima de mis hombros? Silencio total. Silencio total. O sea, era era un creer solamente de boca, pero esto nos ilustra que creer nos lleva a dar pasos de fe. Y pasos de fe significa, yo creo, entonces voy a... es como Pedro, ¿no? Cuando estaba en la barca, Jesús venía caminando sobre las olas y Jesús le dice, manda que yo camine sobre las aguas y vaya hacia ti, le dice Pedro. Este Pedro es tremendo, ¿no? Tremendo ejemplo. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Algo, algo asombroso, grandioso, ¿no? Pero de pronto Pedro comienza a ver el mar agitado, las olas, los vientos, comienza a ver sus pies y se comienza a hundir. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Pero Pedro dio pasos de fe, comenzó a caminar. O sea, si no hubiera dado pasos de fe, se hubiera quedado en la barca. Pero porque creyó, sacó el pie de la barca y comenzó a andar. O sea, nosotros si creemos, tenemos que dar pasos de fe y no mirar las circunstancias. Por decir, si yo tengo una esposa que es una esposa irrespetuosa, que no se sujeta, que quiere hacer siempre lo que quiere, no se sujeta a la cabeza, es rencillosa. Entonces, pero Jesús a mí me dice, ámala, trátala como un vaso frágil, ámala como yo amé a la iglesia. Entonces, de repente yo me pongo a hacerlo, pero como veo que ella no cambia, comienzo a flaquear y yo no hago mi rol de cabeza. Entonces, es igual, nosotros no podemos fijarnos en las circunstancias, sino Dios habló y yo le creo a Él. Y porque le creo a Él, voy a hacer lo que Él me dice, pero hacerlo hasta el final, siempre. No hacerlo solamente a ver si cambia, sigo haciendo, si cambia, sigo haciendo. No es así. Hay que tener una convicción, hay que tener certeza absoluta de lo que Dios habló se va a cumplir. Y esto es muy, pero muy importante que podamos entender, que el Espíritu Santo revele esto a nuestra vida. Dios va a cumplir su palabra siempre. Y si algo nos pide, no evaluemos por lo que vamos viendo en nuestros ojos naturales. Veamos lo sobrenatural de Dios y que Dios
va a cumplir lo que prometió. La fe es aceptar lo que Dios habla y confiar en Él. ¿Por qué confiar en Él? Porque lo conocemos, porque no miente, porque es todopoderoso, porque Él conoce mis pensamientos, es omnisciente. ¿Habrá algo imposible para Dios? No, no lo hay. Entonces, tengo que tener el corazón y el corazón de niño, no de inmaduro, no, perdona esta palabra, no de retardado, o sea, eh, portarme como chiquitín, no, sino la inocencia del niño de creer en su padre, porque todos los niños creen en su papá. El papá le dice, para fin de año voy a hacer esto, y el hijo espera, y no duda que su papá no lo va a hacer. Ese corazón tenemos que tener para con el Señor. La fe, dice Hebreos 11:1, es tener certeza y convicción. Qué importantes esas dos palabras, ¿no? Convicción, estoy convencido. Pablo la usa muchas veces. Estoy convencido que la buena obra que Dios empezó en ustedes la va a culminar. Ese está convencido. Estoy persuadido, a veces dice, ¿no? Estoy convencido. Certeza es que esto va a dar en el blanco. Esto sí o sí va a dar en el blanco. Tengo certeza. Y la fe es creer más en Dios que en nuestra mente o en lo que nuestros ojos ven. Nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Ay, mamá, si caminamos por vista. Creo que si hoy día caminamos por vista, viendo todo lo que ocurre, creo que nos salimos de casa y nos quedamos dentro de la cama durmiendo. Pero no caminamos por vista, caminamos por fe. Y no caminamos tampoco por nuestros razonamientos humanos, caminamos por lo que Dios dice y agarrados de lo que Dios dice. ¿Cómo se produce esta fe? Primero que la fe viene como un don de Dios. Dios en nosotros nos da un presente que es la fe, ¿no? Después vamos a explicar lo que es tener un espíritu de fe y tener fe. Pero Dios nos da el don de la fe. También viene como fruto del espíritu, ¿no? En Gálatas habla del fruto del espíritu, amor, ¿no? Paz, benignidad, gozo, ¿no? Y entre ellos está la fe. La fe también dice la palabra de Dios que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la fe viene por la palabra, por medio de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios y la fe no son inseparables. La palabra de Dios y la fe siempre tienen que andar juntos, nunca separados. El que rechaza la palabra de Dios está rechazando la fe. Y la fe es la esencia, es la sustancia de la palabra, es Cristo mismo, porque Cristo es la palabra. Cristo es el logo de Dios, es la palabra dicha de Dios, encarnada en un hombre. Y cuando vemos a Jesús en las Escrituras, está la palabra de Dios encarnada. Y cuando Él actuaba, veíamos lo que Dios era y lo que Dios esperaba. Dios nos dio un modelo, y ese modelo es Jesucristo. Y ese modelo es lo que yo veo, su obra, su vida, su obra, su hecho, su muerte, su irreprensibilidad, su resurrección, las obras que hizo, de dónde viene. Eso para mí genera fe. El hecho de Cristo genera fe en mí y eso tiene consecuencias cuando yo creo en Él. Por otro lado, la fe, como dije, no es lo que pensamos, no es lo que uno piensa, no es lo que uno imagina, no es un pensamiento positivo, hay que ser positivos. No, tú no tienes fe porque no eres positivo. No estamos hablando de pensamiento positivo. La fe es creer lo que Dios dijo. No es pensar positivamente, me va a ir bien.
Pero ¿por qué te va a ir bien? ¿Por qué va a ser eso? Bueno, Dios dijo esto, Dios va a hacer y Dios va a hacer esto, ¿no? Y por último, en no tener fe, ofende a Dios. Dice, eh, sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que vemos que cuando el hombre se llenaba de incredulidad, la ira de Dios estaba sobre las personas que eran incrédulas. Tal es así, tenemos un ejemplo en Números muy, muy explícito sobre del tema de la fe. Acuérdense de los 10 espías, ¿se acuerdan? Que iban a ir a investigar, a observar la tierra prometida. De los 10, de los 12 espías, porque mandaron 12, ¿no? Entre ellos está Josué y Caleb, mandaron 12, 10 eran incrédulos, escépticos, ¿no? No voy a relatar la historia, ustedes los pueden buscar en el libro de Números, pero saquemos algunas cosas importantes de ahí. Primero, que los 10 espías solo se enfocaron en las dificultades. Y es algo tan conocido en el ser humano, ¿no? A veces uno dice, si hay una hoja blanca y hay un punto negro, nosotros en vez de decir la hoja blanca hay un punto negro, sino vemos el punto negro, ¿no? O por ejemplo, ocurre en los matrimonios. La palabra dice que debemos honrarnos unos a otros. Y más nos fijamos en los defectos y nunca honramos las virtudes. Igual pasa con los padres, con los hijos, ¿no? A veces nos enfocamos más en lo que podrían haber hecho mal el hijo y poco lo abrazamos y valoramos el esfuerzo o lo que los hijos hacen, ¿no? Entonces, igual, acá los 10 espías solo buscaban o solo veían las dificultades. Otra de las cosas que llama la atención es que toda esta generación, de entre los cuales estaban los espías, pasaron y vieron las maravillas de Dios. Vieron las plagas de Egipto, vieron el Mar Rojo abrirse, vieron el maná cayendo, codornices, saliendo agua de la roca, columna de fuego, columna de humo. Vieron maravillas de Dios. Pero parece que estos espías se olvidaron de Dios, este Dios que destruyó a sus enemigos en Egipto. Qué fácil es olvidarse de Dios para algunos. Y esto pasa porque muchas veces no tenemos esa comunión diaria. Pasa porque muchas veces no leemos la palabra de Dios. No recordamos lo que Dios hizo también con nuestra vida, de dónde nos sacó, todo lo que obra. Nos enfocamos en lo que Dios hoy permite, de repente, algo doloroso o algo difícil, algo que enfrentamos. Pero qué fácil es olvidarse de lo que Dios hace en nuestra vida. Otra cosa es que hasta ese momento, estos espías habían caminado 2 años. Después de que esto sucede, de que estos expresan la incredulidad a Moisés, expresan lo que han visto, las complicaciones, los problemas, y el pueblo se contagia de esta incredulidad. Por consecuencia de ello, solamente habían pasado 2 años hasta ahí, pero por consecuencia de esto, ellos tuvieron que caminar 38 años más, hasta que la generación de los 20 años para abajo fueron los únicos que vieron la tierra prometida. ¿Cómo esto causó en el Señor, en Dios? ¿Cómo causa la incredulidad? ¿Cuánto al Señor le entristece ver que alguien no cree en su palabra? Qué triste es cuando un padre, o ahora Ángel hablaba al inicio de los padres, ¿no?
de la relación del padre natural. Pero qué triste es cuando un hijo, cuando un padre ve en el hijo que el hijo no cree en él. Qué triste, es dolorosísimo. Yo no me imagino, ¿no? Como padre, de alguna manera tu hijo no crea en ti. ¿Cuánto más Dios, que es un Padre perfecto? Nosotros a veces somos padres que estamos en formación, perfección, erramos, pecamos, pero cuánto más Dios, que es el Padre perfecto y que nos ama con un amor eterno, que nunca nos abandonó y que siempre nos bendijo. Cuánta tristeza debe haber en el corazón del Señor cuando nosotros comenzamos a querer solucionar nuestros problemas dejando de lado a Dios. Estos 10 espías incrédulos no entraron en Canaán, porque ellos no creyeron en Dios y en su palabra. Pero Josué y Caleb, que fueron los dos espías, dos de los dos espías, que trajeron una noticia favorable y recordaron, porque ellos recordaron, para mí, guardaron la palabra de Dios en sus corazones. Recordaron y creyeron en la palabra del Señor, que les daría esa tierra, porque eso fue lo que dijo el Señor a Abraham. Entonces, en ellos había un espíritu de fe en Josué y Caleb. Y de los 2 millones de personas, solamente 2 personas entraron en la tierra prometida. Sin fe es imposible, pero con fe todo es posible. Ahora, es importante también ver que nuestra fe siempre está marcada en tres direcciones, ¿no? Tenemos fe cuando miramos hacia el pasado en lo que Dios ya hizo, porque Dios ya hizo. Jesús dijo, consumado es. Jesús consumó la obra que el Padre le mandó a hacer, como diciendo, ya está hecho. Ustedes ya tienen, nos dio su espíritu, somos herederos y coherederos con Cristo. Tenemos todo lo que el Señor logró con su muerte, su vida, su resurrección y su exaltación, todo eso afecta en mí y todo eso trajo consecuencias para nuestra vida, derramó vida eterna, derramó vida en abundancia en nosotros. Dios dijo que Él reconcilió al mundo, nos dio ejemplo, nos liberó del yugo del diablo, nos trasladó del imperio de las tinieblas al imperio de luz de su amado Hijo. O sea, Dios nos redimió de todo pecado, nos justificó, nos santificó. Somos muertos y vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Somos muertos y resucitados con Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, somos bautizados, somos declarados sacerdotes, nación santa. Todas estas cosas ya pasaron. Entonces yo tengo fe en las cosas que hizo Dios. Entonces mi fe se basa en el pasado de lo que Dios hizo y lo que tiene consecuencias hoy en nuestras vidas. Pero también tengo fe en el día de hoy, porque Él dice en su palabra, en Mateo 28, dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Miren el tiempo en que está escrito la palabra, ¿no? Acá dice estoy, ¿no? Jesús dice, yo estoy juntamente con ustedes. Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y en Efesios 1:3 dice que ya estamos bendecidos o benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto habla del presente. Esto habla de hoy. Mi fe también está en lo que Dios habla para el día de hoy, para lo que yo estoy viviendo hoy. Pero también mi fe mira hacia el futuro. Mira en lo que Dios va a hacer
en lo que Dios va a traer, ¿no? ¿Y cómo cómo vemos el futuro? ¿Cómo vemos el futuro de nuestra vida, el futuro de la iglesia, el futuro de nuestra nación, ¿no? Proverbios 4:18, es un proverbio bastante conocido, habla que la vida del justo es como la luz de la aurora. Proverbios 4:18. Dice, la vida del justo, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así va a ser nuestra vida. Dios, la luz de la aurora, ¿cuándo han visto ustedes al sol retroceder? O sea, son las 12 del día hoy y mañana y dentro de un rato son las 8 de la mañana. ¿O cuántos ustedes ven que el sol hace estas cosas o el sol va muy rápido? El sol transcurre dentro de un tiempo estimado. El sol nunca retrocede, nunca se queda estático. Dios dice que mi vida es como la luz de la aurora. Va a estar en aumento, va a crecer hasta que Cristo, hasta que sea perfecto, hasta que la vida de Cristo sea manifestada en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo dice así, que es tremendo, estoy totalmente seguro, dice, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos cuando miramos hacia el futuro, lo que nos espera, lo que Jesús va a hacer. Seremos glorificados, nuestros cuerpos, Él vendrá por nosotros y nuestros cuerpos serán glorificados y nos llevará con Él. Ahora, ¿qué diferencia hay entre fe y espíritu de fe? Y esto es muy importante. Como dije, fe es una acción, una respuesta positiva a la palabra de Dios en determinado momento. En alguna cosa que estoy pasando, tener fe en ese momento, ¿no? Pero espíritu de fe es una actitud permanente de fe. Es como un río fluyendo. Es un estilo de vida. Es una manera de ver todas las cosas. ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las enfocamos? Con fe y con incredulidad. Por eso, el espíritu de fe significa vivir permanentemente en la fe. Y esto según la palabra de Dios. Tenemos que vivir viendo lo imposible, haciéndose posible. Tenemos que caminar en la luz de Dios, ver con los ojos de Dios las cosas, ver cómo Dios la ve y como está en la palabra de Dios. Tener un espíritu de fe es tener un hábito de vida, un hábito santo, una manera de ser que pasa a ser parte, que comienza a ser parte de nuestra mentalidad y de nuestro carácter. Todo verlo como Dios. Para esto es importante conocer la palabra de Dios. Por eso decía, la palabra de Dios y la fe no andan separadas. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, y la palabra de Dios está en el depósito de nosotros, de nuestro corazón, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra de fe, esa palabra de Dios. Y obviamente voy a mirar con los ojos de Dios, según la palabra, voy a ver todas las cosas. Tener siempre fresca la palabra, ¿no? Entonces va a pasar a ser parte de nuestra mentalidad, eso va a modificar nuestro carácter, va a ser un carácter de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, ¿no? Y al tener la mente, porque ustedes saben que la mente, las emociones, por ejemplo, las acciones comienzan así, primero en la mente, después siento y después actúo. Pienso, siento, actúo. Así es. Pero si mis pensamientos están saturados de palabra de Dios, si la palabra de Dios mora en abundancia en mi corazón, entonces yo voy a pensar en lo que como Dios piensa y voy a sentir lo que Dios siente y voy a actuar
como Dios espera que actúe. Entonces, esto es muy importante, comenzar a formarse el hábito. Por eso, en abundancia, la palabra de Dios more en vuestros corazones. La palabra de Dios es un generador de fe por excelencia. Es un generador de alabanza, de gratitud, de victoria, día a día, en nuestro diario caminar. Por eso que necesitamos tener ese espíritu de fe. ¿Y cómo? Si tú vas a un médico, a un doctor, porque te sientes un poco mal, el doctor te va a poner la mano en el pulso, te va a poner el tensiómetro, te va a tomar la temperatura, te va a mirar los ojos, o si no, te va a decir abre la garganta, porque va a buscar indicadores que le ayuden a ver, a diagnosticar realmente qué es lo que está pasando. Y en la parte espiritual también hay indicadores para saber si tenemos este espíritu de fe. Un primer indicador es por aquello que hablamos. Lo que hablamos y cómo lo hablamos, ¿no? Mateo 12:34, acá lo tenía apuntado, Mateo 12:34, sí, dice, porque de la abundancia del corazón, ¿no? Habla la boca, porque la boca habla también de lo que está lleno el corazón. Entonces, si pudieras anotar o pudieras hacerte tú mismo, tomarte el pulso, ¿no? Y eso es como por decir, si te pones atención en lo que tú hablas todo el día y cómo lo hablas, cómo estamos creciendo. Acuérdate lo que dijo Pablo en Corintios al inicio. Creí y por tanto hablé. Tuve fe y por eso hablé. Entonces, lo que hablamos es un buen síntoma para saber, pero no en determinado momento, sino en el día, ¿no? Después, ¿cómo nos conducimos en nuestra casa? ¿Cómo actuamos en las luchas, en las pruebas, en las dificultades? ¿Cómo reaccionamos ante la escasez, en las persecuciones? ¿Cómo reaccionamos? Porque el que no tiene espíritu de fe ve todo muy difícil, ve todo muy complicado. Es como algo que ya está, ya viene la destrucción, viene la derrota, viene todo. Habla y se fija más en los problemas que en las soluciones. Son como los dos espías. Pero el que tiene espíritu de fe es más objetivo, mira las dificultades y agrega, pero nuestro Dios es todopoderoso. Ahora, quien no tiene espíritu de fe va a decir, Dios es poderoso, pero si me escuchará, pero de repente está atendiendo a otro hermano. Dios es poderoso, pero hay siempre un pero, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a poder identificar si tenemos ese espíritu de fe por lo que vivimos día a día, por lo que hablamos, por lo que actuamos y por las decisiones que tomamos. Y dentro de estos siempre vamos a encontrar variedades de discípulos, ¿no? Los discípulos que, lo podemos decir, discípulos grises, que son esos discípulos que son apáticos, que son indiferentes, ¿no? Que salió el sol, no, sí quema mucho, pero mucho sol. Hace frío, sí, pero, o ven una rosa, hoy qué bella rosa, sí, pero tiene espinas. O sea, siempre todo lo ven lo negativo. Este es el cristiano apático, el cristiano gris. Hay el otro cristiano que a veces está como fuego y a veces está totalmente apagado.
algunos le dicen el columpio, ¿no? El discípulo columpio. Sube, baja, ¿no? Como el columpio que a veces está arriba, a veces está abajo. Tiene altas y bajas. Y obviamente nunca crece. Nunca crece, nunca madura. Pero también está el discípulo que anda en victoria, el que es victorioso, aquel que camina en victoria, que tiene una vida en victoria. Este es el que Dios quiere que seamos. ¿Y cómo podemos ser este tipo de cristianos? Este tipo de discípulos. ¿Cómo llegamos a ser? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer nuestra la oración de David, ¿no? No la voy a decir para que no nos gane mucho ya el tiempo, pero no las voy a decir. Les digo los textos. Lean Salmo 19, versículo 12 al 13, y Salmo 139, versículos 23 y 24. David hablando que Dios sondee su corazón, que le revele si hay camino de iniquidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer nuestro corazón. Lo que pensamos, lo que sentimos, revela realmente lo que creemos. No hay que tener una fe fingida, una vida fingida, ¿no? Todo lo que pensamos tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Acuérdense que las palabras no son neutras, no son inofensivas. O producen vida o producen muerte. O edifican o destruyen. O bendicen o maldicen. De esto podemos leer bastante en Santiago capítulo 3. Por otro lado, tenemos que tener el escudo de la fe, como dice Efesios, la espada de espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Y siempre la espada tiene que estar en nuestra boca. Acuérdense de Jesús cuando venció las tentaciones, cuando lo llevó el espíritu al desierto. Y hermanos, ya vamos terminando, las palabras tienen poder para atraer demonios o para ahuyentar demonios. La murmuración, las palabras hirientes, ¿no? Las groserías, las palabras livianas, aquellos que se meten a TikTok y comienzan a, Dios mío, somos templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pablo dice, ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros. Y me acuerdo cuando Jesús, yendo hacia el templo, ve a los mercaderes, ve a los cambistas, hace un látigo y Jesús los retira y dice, ustedes han hecho de mi casa de comercio, ¿no? Casa de mercado. Hermanos, nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que consumimos? Lo que consumimos es lo que nuestros oídos y nuestros ojos escuchan y ven. ¿Y qué estamos haciendo? Yo entré hace poco al TikTok, lo bajé del Axe porque quería saber por qué algunos discípulos, no digo los de Pamplona, no estoy hablando algo en general, la juventud especialmente, hasta mayores, entrando a TikTok o grabando TikTok, y todo lo que hay en TikTok es el infierno abierto. Es el infierno abierto. Los que me escuchan a veces y los que han podido entrar, díganme si no es así. Liviandades, pecados morales, lengua procaz. Y algunos se divierten, entran y ríen, y se ríen. Hermanos, tenemos que purificar el templo porque ahí mora el Señor. Y si esto no me edifica, y por favor, hermanos, no digamos, no, pero yo entro para escuchar cosas buenas de ahí. No, no, hermanos, porque lo primero que te va a salir cosas del mundo. Y te vas a enganchar.
Por favor, entendamos que somos templo del Espíritu Santo y todo lo que entra en nuestros ojos se queda en nuestra mente, se queda en nuestro corazón, ensucia el templo. Y todo lo que no edifique tenemos que salir. Yo voy a, por ejemplo, en lo personal, no estoy diciendo que, bueno, lo haga, pero yo voy a anular mi Instagram, voy a anular mi Facebook, todo lo que sea que atraiga y que pueda no edificar. Pero eso lo voy a hacer yo, porque soy templo del Espíritu Santo y porque Dios me habló muy fuerte de que tenemos que cuidar nuestro templo, porque es santo y no es nuestro, sino de Dios. Bueno, pero estas cosas atraen a los demonios, porque hay cosas que atraen. Es como si Satanás dijera, acá hay uno que me está llamando, ¿no? Y abre puertas, así como la murmuración, como la falta de perdón, como las amarguras, como abren puertas. Lo que hablamos y lo que vemos produce un ambiente para la presencia de Dios o para el enemigo. Todo pensamiento que no está de acuerdo con la palabra de Dios debe ser desechada y debe ser confesada. La palabra de Dios tiene que volverse nuestra vida, nuestro pan diario, nuestra respiración. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz y es mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Hermanos, tenemos que cuidar el templo. No puede haber mezclas. Dios no quiere mezclas. Abomina las mezclas. Por favor, hermanos, cuidemos el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Por otro lado, una manera de tener este espíritu de fe es estar siempre gozoso, como dice Tesalonicenses, orando sin cesar y dando gracias en todo. Eso debe ser nuestro estilo de vida. Y por último, y ya terminando, quiero leerles aquí algo que me pareció muy interesante. Ay. Está. A ver, se me. Ay. Vamos a leer Mateo 17, versículo 14 al 20. ¿No? Y vamos a leer el texto paralelo de este pasaje en Marcos 9, del versículo 21 al 24. Con esto terminamos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos, y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá al muchacho. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Y él les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero el texto paralelo de la Biblia de las Américas es algo tremendo. Miren lo que dice Marcos 9, 21 a 24. En la versión, la Biblia, las Américas, es un pasaje paralelo al que leímos de Mateo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarlo. Y mira lo que dice este hombre. Pero si tú puedes hacer algo, y ya le había dicho el Señor en Mateo, ¿no? Ustedes leyeron, pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. A lo que Jesús le respondió. Esto está en Biblia de las Américas. ¿Cómo
¿cómo es eso si tú puedes? ¿No? ¿Cómo si tú puedes? Jesús le respondió así, ¿cómo si tú puedes? ¿Qué es eso de si puedes? Está en Biblia de Jerusalén, está así. ¿Qué es eso de si puedes? Eso está en Biblia de Jerusalén. Todas las cosas son posibles para el que cree. E inmediatamente el padre del muchacho exclamó, yo creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Hermanos, tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer convencidamente, certeramente, absolutamente, que lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Su palabra, su palabra. Hermanos, otra cosa es que Dios ha dado su palabra para santificarnos. Muchas veces su palabra no va a resolver nuestros problemas. Si no, díganme ustedes, aquel que cumple sus mandamientos y estando en un trabajo donde hay un ambiente del mundo, a ver si ustedes le dicen, yo no puedo mentir, y el jefe te dice, ¿cómo no vas a mentir? Estás trabajando para mí, tienes que mentir. Si no vas a estar de acuerdo conmigo o hacer lo que yo te digo, así que toma tus cosas y vete. Muchas veces obedecer a Dios nos va a traer problemas, pero nos va a santificar. Y vamos a agradar al Señor y vamos a ser como Él. Y eso va a traer un gran peso de gloria en nuestra vida eterna. Dios está con nosotros. Dios no va a dejar que nosotros pasemos cargas mayores. Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Nuestras necesidades las va a cubrir. Él lo promete y Él no es mentiroso para no cumplir. Por eso me agrada mucho el testimonio de Ángel, porque es la palabra de Dios cumpliéndose. Pero sin fe no alcanzamos las promesas. Sí, la fe nos impulsa a hacer, a poner las manos a la obra. Para el que cree, todo le es posible. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu palabra es tan rica, tan preciosa y tan poderosa, Señor. Nos está transformando, nos está conformando a Jesús. Estamos pasando por tribulaciones, algunos tenemos problemas, pasamos por problemas, salud, a veces escasez, tantos problemas tenemos, quizás algunos enfrentan ansiedades, algunos enfrentamos tantas cosas, Señor, que no son ajenas a la vida de discípulo, porque, Señor, las vamos a pasar, pero tú nos das un espíritu de fe. Y voy a vivir sobre tu palabra. Me voy a aferrar a tu palabra y no me voy a mover de ahí. Señor, te doy gracias, porque a veces me olvido de todo lo que hiciste en mi vida, todo lo que vienes haciendo. Aún las cosas difíciles que pasamos siempre van a ayudar a bien a los que te amamos y a los que hemos sido llamados por tu propósito para ser semejantes a Jesús. Señor, que podamos entender la revelación que siendo como Jesús, bendecimos nuestra familia, bendecimos nuestros vecinos, bendecimos a nuestros compañeros de trabajo. Somos luz y sal donde estemos. Que nosotros vamos a ser referentes, que la gente que vive en oscuridad verá la luz y vendrá donde está la luz. Todos aquellos que no quieren vivir en oscuridad, todos aquellos que han sido presos, que son presos del diablo y que buscan salidas, buscan solución al problema.
Verán la luz de Cristo brillando en tus hijos, viendo cómo pasamos las dificultades, aferrados de la palabra de Dios, agarrados de la palabra de Dios, creyendo en todo corazón y hablando nuestros labios, palabras de Dios, que lo que Dios dice se cumple. Oh Señor, hacemos nuestra esa oración de este padre que tenía a su hijo atormentado. Incrementa nuestra fe. Aumenta la fe en nosotros, Señor. Espíritu Santo, aumenta nuestra fe. Y que sea Cristo fluyendo en tus fuerzas, Señor, porque no solamente es con Cristo, en Cristo. Y Cristo en nosotros. La palabra habla tanto de esto. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, vamos a vivir la vida de Cristo. Cristo con nosotros, no estamos solos. Con y en nosotros. Te damos gracias, papá, por esta mañana. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu palabra. Nos revele a vivir adorándote, alabándote y proclamando tus verdades. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo. Amén.